Señor les bendiga a todos, bienvenidos. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta noche, en el libro de Colosenses. Por favor, abra su Biblia. Un saludo de bendición a todos los que nos oyen y nos ven. Dios es bueno, Dios les bendiga grandemente. En el libro de Colosenses, capítulo número 1, vamos a tener una lectura de las Sagradas Escrituras. Capítulo 1 del libro de Colosenses, versículo número 9, para que me acompañe en esta lectura de la Escritura y de la predicación de la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a terminar la lectura hasta el 14. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. En el verso 9, que es el verso que es para mí la base de esta noche. Por lo cual también, dice, nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Cuál era el deseo de Pablo en la oración? ¿Cuál era la causa que lo motivaba a orar por los hermanos? Y él pedía para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Mire usted, él oraba para que sean ellos llenos del conocimiento de su voluntad. Me llama la atención eso, porque dice para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Eso significa que la voluntad de Dios es progresiva como la revelación. Porque para que algo se vaya llenando es poco a poco. Está vacío y poco a poco va llenando. Desde el asiento va para arriba, llega a la mitad, llega más arribita, hasta que llega a un punto que ya topa el recipiente. Así es el conocimiento de la voluntad de Dios. Como también la ruta del cristiano es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? La ruta del cristiano es progresiva, como también es progresiva la revelación de Dios. Mucha revelación que Dios dio a los hombres de Dios. Dios les dio conocimiento, les dio mucha sabiduría. Pero a medida que el tiempo pasa, ese conocimiento va creciendo. Es como los descubrimientos de antes. Antes se creaba una medicina para tal cosa, pero viene otra medicina y más avanzada que la otra. Tiene más propiedades,
tiene más elementos, hay más descubrimientos, hay más efectos de beneficio para la salud. Las cosas así son. Así es el caminar del cristiano, es progresivo, poco a poco, como el conocimiento de la voluntad de Dios. Pablo oraba y decía: para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Quiere decir que el conocimiento de la voluntad debería de ser una de las metas del cristiano. Debería de ser uno de los máximos deseos para nosotros, para no errar, para no fallar, para no equivocarnos. Entre más el ser humano conoce y se llena del conocimiento de Dios, menos errores va a cometer, menos errores vamos a cometer, porque estamos tan henchidos, estamos tan llenos, estamos tan saturados, tal vez no a plenitud, pero sí hemos caminado un poco en ese conocimiento, que no vamos a cometer muchas equivocaciones. Yo sé que como humanos erramos y nos equivocamos, pero a medida que nos metemos en el conocimiento de la voluntad, de la palabra, cabe la probabilidad, todas las posibilidades de que se cometan menos errores, para que haya sido el motivo de oración de Pablo, para que Pablo haya doblado sus rodillas y orado al Padre, no por sanidad, por los de Colosa, no por los hermanos colosenses, no por una cosa física. Él no oraba para que proveyera de dinero el Señor, o que fueran hechos milagrosos. Él doblaba sus rodillas para que ellos fueran llenos del conocimiento de su voluntad, sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Entonces note esto, que es bien, es una clave, es algo elemental en nuestra vida. Ser llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Y de qué manera será? A través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, a través de entrar en su secreto, a través de entrar en su privacidad en oración, a través de tener un encuentro con Él, una relación propia con Él. Vamos a saber aconsejar, vamos a ver para dónde vamos. No vamos a tener dualidad de pensamiento, si será la voluntad de Dios o estará bien o estará mal. ¿Por qué? Porque hay una llenura del conocimiento de su voluntad. Para el apóstol Pablo, vamos al libro de Efesios, capítulo 1. Acompáñenme al libro de Efesios, capítulo 1. Para el apóstol Pablo, en el capítulo 1, él nos revela, puesto que él quiere que los hermanos de Colosas sean llenos del conocimiento de su voluntad, a los hermanos de Efeso, a los hermanos de Efesios, les dice esto, capítulo número 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, dice. Note que va a hablar acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es todo aquello de nuestro hacer para agradar a Dios. La voluntad de Dios es revelada a través de la palabra. El tema para Pablo en este capítulo número 1
es de la voluntad de Dios. Aquí dice, por la voluntad de Dios. Claro, está hablando del apostolado por medio de Jesucristo. Y dice, por la voluntad de Dios. Él es apóstol por la voluntad de Dios, apóstol de Jesucristo. Y dice, por la voluntad de Dios. Si usted fuera un ministro, diría, yo soy pastor por la voluntad de Dios. Amén. Si usted fuera un ingeniero, soy ingeniero por la voluntad de Dios, gracias a Dios. Soy alguna persona tal por la voluntad de Dios. Siempre metía ahí la voluntad de Dios, porque no se había equivocado en su vocación. Como aquel que se gradúa en la universidad y sabe para dónde va y sabe qué quiere y sabe de qué graduarse, dice, por la voluntad de Dios. Dios le concede, le da la oportunidad, le da el privilegio de cursar materias y coronar una carrera. Y él puede decir, o ella puede decir, por la voluntad de Dios. Amén. Pero todo es producto de la voluntad de Dios. Para Pablo, la voluntad de Dios tiene tres áreas aquí en este capítulo. Para Pablo, la voluntad de Dios es triple. Y es triple porque allá está diciendo que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Y una de las razones y el primer nivel de esta voluntad triple de Dios la encontramos en el verso 5. En el verso 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Para el apóstol Pablo, el afecto de su voluntad es el hacer de Dios, el planificar de Dios, que va unido al cariño y al amor. Ningún plan de Dios, ningún proyecto de Dios no va, hermano, exento del cariño y del amor o el afecto que tiene Dios hacia nosotros. De tal manera que al revelarnos el Señor su voluntad, tenemos que entender que las cosas tienen que salir bien. Porque los planes de Dios son para bien. Porque los planes de Dios son afectuosos. Es decir, llevan ese elemento cariño, hermano. Es decir, llevan ese elemento amor. Llevan ese elemento aprecio. Ningún acto de Dios está exento del aprecio que le tiene Dios a usted. Por eso lo ha guardado en muchas ocasiones, porque era la voluntad de Dios preservarle la vida a usted y a mí. Por eso no desfallecimos, por eso no morimos. Cuando quizás otros toparon, cuando otras personas claudicaron en su proyecto y fallecieron en sus planes X. Tal vez se equivocaron en esos planes y se desviaron de los planes de Dios, y tenía Dios la programación de darles más años de vida, pero nos equivocamos infringiendo la ley natural de salud en cuanto a nosotros. ¿Cómo una persona puede infringir la ley natural de Dios en su voluntad? Cuando usted bebe cosas que le hacen daño, cuando usted come cosas que le hacen daño. La voluntad de Dios es cariñosa, la voluntad de Dios es amorosa, la voluntad de Dios es afectuosa, porque todo está a favor suyo. Pero cuando metemos a nuestro organismo cosas que son dañinas, van a dañar el hígado, van a dañar el estómago, van a provocar una acidez, va a haber un problema de gastritis, va a haber un problema físico.
pueden dañar los riñones, pueden dañar los pulmones. Si la voluntad de Dios es cariñosa, afectuosa, amorosa, con aprecio, es para que nosotros vivamos más que aquellos que no conocen. Usted le puede decir a una persona: mire señor, mire señora, no beba mucho, ya no beba alcohol, porque no es la voluntad de Dios que se le dañe el hígado. Amén. No es la voluntad de Dios que le vaya a estallar el hígado a usted, o que vaya a morir de cirrosis. La voluntad de Dios es que viva bien, próspero, en salud, lleno de vida. Amén. Va a tener problemas con el hígado. Mire señora, mire señor, no es la voluntad de Dios que usted consuma demasiada carne todos los días. No es la voluntad de Dios que coma demasiada carne todos los días, ni mucho chile todos los días, ni beba gaseosas todos los días. No es la voluntad de Dios. Si su dieta es carne, bastante chile y bastante gaseosa, va a tener problemas. Esa no es la voluntad de Dios, porque va a ocasionar problemas en su organismo, va a tener problemas de salud. Y la voluntad de Dios es cariñosa, es amorosa, es a favor suyo. Por eso dice el afecto de su voluntad. Ese afecto es el cariño, el amor que Dios nos tiene. Pero infringimos la ley de Dios en la salud, atentamos con nuestra vida. Ya se sabe, si a una persona le gusta mucho la sandía, ¿a cuánto no nos gusta la sandía? Levante la mano, ¿quién le gusta la sandía? A mí me gusta la sandía. Pero ya se sabe, si usted consume mucha sandía, va a tener problemas con sus articulaciones. Es demasiada ácida la sandía, aquí a la larga va a tener problemas. Entonces no es la voluntad de Dios que se consuma algo desproporcionado, y no es que sea malo, pero el consumir demasiado es el problema. Todo lo que va en exceso va a acarrear problemas. Pero la voluntad de Dios es que Él piensa en nuestro bienestar. Amén. Él piensa en su bienestar. Por eso la voluntad de Dios es afectuosa, y ese es el primer nivel. Tenemos que entender que todas las cosas, hermanos, son para nosotros de bendición. Todo lo que Dios ha programado para nosotros es para nuestro propio bien. Pero nuestra propia ignorancia o nuestra propia imprudencia hace que nos enfermemos, unido a la potestad del enemigo que quiere que usted se enferme, unido a las relaciones sociales, tan cargada que está la atmósfera de tanta intriga social, tanta angustia social, tanta preocupación social, tanta muerte que hay. De alguna manera el medio ambiente está contaminado, no solamente del humo de los buses, no solamente de los problemas de los aerosoles, sino que el área está contaminada, el medio ambiente también, por personas que de alguna manera no tienen el amor de Dios. Y eso crea enfermedades. Pero la voluntad de Dios, dice Pablo, es afectuosa, es pura, es cariñosa, es amorosa. Y debemos de entender que Dios no nos va a llevar a lugares para que suframos, para que agonicemos. La voluntad de Dios no es que usted agonice todos los días. Y
y que usted se enferme, no. La voluntad de Dios es que usted viva bien, porque el amor de Dios es para bien suyo y para bien mío. Dice la palabra del Señor en el capítulo número 9, el segundo nivel de la tridimensión de la voluntad de Dios. En el verso 9 dice la Escritura, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Miren lo que dice aquí. Ya no está hablando del afecto de su voluntad, porque ya le dije, uno de los primeros niveles de la voluntad de Dios es amorosa, afectuosa, cariñosa, y siempre piensa en el bien para usted. Amén. Pero ahora habla del misterio de su voluntad. Esto me da la pauta para entender que el misterio de su voluntad es aquello que no tiene explicación, porque es un misterio, aquello que la razón no capta, cosas de Dios que nunca lo vamos a descifrar, quizás no lo vamos a comprender. Como Dios levanta al pobre, al menesteroso, lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Es un misterio. Es un misterio cuando Dios toca a un brujo que ha estado trabajando toda su vida en la hechicería, en la brujería, y de repente llega la palabra a esa mujer, a ese hombre, y comienza Dios a trabajar en su mente y en su corazón. Eso es un misterio, porque la voluntad de Dios es misteriosa. Nunca vamos a descifrar ni a entender las razones por las cuales Dios te amó a ti y me amó a mí. No vamos a entender, porque es un misterio su voluntad. Y si es misteriosa, no es dado a ser revelada para todos. Es un misterio como a la mujer samaritana el Espíritu Santo la tocó. Es un misterio como, hermano, aquella mujer deseó con todo el corazón encontrarse con el Señor, y cuando le habló el Señor, supo que tenía una persona enfrente que era distinto a todos. Gloria a Dios. Ese es un misterio que usted y yo debemos de agradecer al Señor, que a pesar de lo que fuimos, algunos fueron más malos que otros. Como una persona, después de haber matado, delinquido, robado y estafado, lo vemos en las iglesias escuchando la palabra de Dios, como que si no ha matado ni una mosca. ¿Cómo es posible? Ese es un misterio. Como dijo una persona, yo lo invité a la iglesia y me dijo: no, hermano, no vaya a ser que caiga un rayo porque yo soy malo. No vaya a ser que caiga un rayo en su iglesia por mi presencia, porque soy malo. Y cuando otro hermano oyó que una persona se estaba congregando con otro pastor, dijo: ay, ya se le arruinó la iglesia a ese pastor, porque había llegado alguien que ya lo conocía, que lo malo que era. Pero no sabemos los misterios de Dios. No sabemos el trabajo de Dios, la operación de Dios, el obrar de Dios, el accionar de Dios. No lo entendemos. ¿Cuántas personas pasan allá afuera en la calle? Pero algún día la vamos a ver adorando a Dios, predicando su palabra. ¿A cuántos el Señor los ha sacado de la cárcel? Y los ha sacado, hermano, cristianos, hijos de Dios. Allá en la cárcel encontraron al Señor, y después de ser lo que fueron, porque lo que fueron condenados,
Ahora son predicadores de la palabra. ¿Los ha visto usted predicar en los buses, en los parques? ¿Los ha visto predicar en la radio? ¿Los ha visto predicar en las calles? ¿Los ha visto predicar en levantar iglesias? ¿Por qué? Porque es un misterio la voluntad de Dios. O sea, no podemos cuadrar a Dios que solamente en una iglesia alguien se puede convertir, o solamente las personas con cierto estatus social, o personas que tienen un coeficiente intelectual. No, hermano querido, el misterio de Dios es tan grande que vamos a ser sorprendidos cuando lleguemos a su presencia. Y personas que los dábamos por condenados, posiblemente allá los veremos. A la vecina que era mala, a la vecina que tiraba sangre de brujería en la puerta de su casa, a la otra vecina que le tiraba tierra de cementerio por arriba del techo para hacerle mal. Posiblemente en la gloria los vamos a ver. ¿Cuántos dicen amén? Aquel hombre malvado, aquella persona mala. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es misteriosa. Diga misteriosa. La voluntad de Dios es un misterio. Es un misterio que nunca lo vamos a entender. Como cuando se dice: mire, yo ya conozco a esa persona, a ese diácono yo lo conozco, yo sé de su vida pasada. Sí, pero ahora sirve al Señor, ahora honra al Señor, porque la voluntad de Dios es misteriosa. Imagine dónde estamos aquí. ¿Quién iba a creer que usted iba a tener una Biblia en su mano? ¿Quién iba a creer que usted iba a estar en una vigilia o que iba a ayunar en el mundo? ¿Cuándo andábamos ayunando? Bueno, para los que todavía ayunan, ¿verdad? ¿Cómo íbamos a creer? ¿O quién iba a pensar que alguien iba a ser pastor, sierva de Dios o siervo del Señor? Y aquí estamos. Hemos caminado un buen trecho. Es un misterio. ¿Cuántas de las personas deseaban ser profesionales y son ministros? ¿Cuántas mujeres sirven al Señor y pensaron ser otra cosa? Tener un montón de cipotes, ¿verdad? Pero ahora tienen hijos espirituales. Sigue siendo un misterio. Entonces, como es misteriosa la voluntad de Dios, no podemos pensar de que todo lo vamos a entender. Es un misterio. Versículo número 11. Acompáñeme a este verso. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Según el designio de su voluntad. Ese designio es el propósito bueno de Dios para ayudarle a usted y ayudarme a mí. El propósito de Dios, la intención de Dios, es, hermano, la idea divina de Dios, aleluya, de ayudarle, socorrerlo, bendecirlo, levantarlo, prosperarlo, ayudarle, hacerlo feliz, hacerlo próspero, hacerlo una persona victoriosa. El designio, el propósito de Dios lleva un plan. El designio es el plan de Dios. Paso a paso lo va llevando paso a paso. El designio de su voluntad es la revelación de Dios a usted y a mí, que vamos caminando según el programa de Dios. Se van abriendo puertas, se van abriendo una puerta por aquí, una puerta por allá.
va cumpliendo el Señor su propósito. Usted conoció a alguien y este alguien le presenta a otro alguien y se va encaminando usted a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A la voluntad de Dios. Porque el designio es ese propósito bueno de Dios. El designio es todo aquello que lleva un plan. Entonces, dentro de lo que es la voluntad de Dios y ser llenos del conocimiento de su voluntad, están estas tres áreas o tres elementos. La voluntad de Dios, que es afectuosa, la voluntad de Dios, que es misteriosa, y la voluntad de Dios, que es con un propósito o un designio. Es tan tridimensional la voluntad de Dios que Pablo la une en Romanos capítulo 12, versículo número 2. La une también y les habla a los de Roma como les habló a los demás. Y a los de Roma les dice: no os conforméis, verso 2 del capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí les está invitando Pablo a que no se conformen con las cosas de este mundo. No os conforméis a este siglo. Los está invitando a ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. Diga renovación del entendimiento, para que entendamos que la voluntad de Dios es buena. Amén. La voluntad de Dios es buena. O sea, es bueno que abramos la escritura, es bueno que leamos la palabra, es bueno que nos congreguemos, es bueno que le adoremos, es bueno que le oremos, es bueno que le sirvamos. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena. No trae nada malo hacer la voluntad de Dios. Es tan fácil hacer la voluntad de Dios, pero tan difícil es a un carnal hacer la voluntad de Dios. Pero es tan difícil hacer la voluntad de Dios para alguien que no tiene la pasión, la entrega, que no tiene la fe, la confianza en que al invertir en esto va a cosechar de esto. Amén. Entonces la voluntad de Dios es buena. El estar aquí, el oír la predicación o el ver la predicación es buena obra. Es la voluntad buena de Dios para bendecirnos a los que estamos aquí y para bendecir a los que están allá. Nunca es mala, porque Dios no le va a dar algo a usted que lo va a dañar, hermano. Dios va a procurar siempre de que nada lo dañe a usted, porque la voluntad de Dios es buena. Y si algo la está dañando o lo está dañando, pregúntese si es la voluntad de Dios. Si una persona tiene trabajo y por tener trabajo lo explotan, no le dan tiempo, lo exprimen, le pagan poco, lo hacen desvelarse y no están conforme a la ley, hermano, del Ministerio de Trabajo, no está conforme a las leyes, hermano, de un país, y están manipulándolo todo. Pregúntese si es la voluntad de Dios.
Porque la voluntad de Dios para su vida es buena, nunca para dañarlo, nunca para estropear su salud, nunca para estropear su vida. Es buena la voluntad de Dios. Amén. Y dice que es agradable. La voluntad de Dios es agradable. Es agradable para el que la inventó y es agradable para el que la realiza. Amén. O sea, el hacer la voluntad de Dios es agradable para uno. No es una imposición, no es una obligación, no es un exprimirlo a usted. No viene Dios y le soca el cuello a usted, hace mi voluntad, y le hace la llave ahí para domarlo a usted, hermano, para que usted haga. No, es agradable. Es agradable para el que la inventó y es agradable para el que la realiza. ¿Está conmigo esta noche? Es agradable. Por eso las reuniones nuestras son agradables. Son de bendición. Son de bendición, son de gozo. Es agradable pararme. Para mí es agradable pararme y abrir la escritura. Nunca ha sido una obligación. Nunca ha sido una carga. Si hubiera sido una carga, no tuviera 32 años, 33 años de predicar la palabra. Para que una persona haga algo tanto año, y si hubiera sido una obligación, no hubiera aguantado ni un año, no hubiera aguantado ni 6 meses. Para que una persona haga algo, casi la mitad de su vida es porque de alguna manera le agrada hacerlo. ¿O no? Hubiera aburrido. Porque qué feo es cuando es obligación. Porque qué feo es cuando es imposición. Ya no agrada, hermano. Ya no se siente la satisfacción y el agradar. Ya no se siente. Ya no se hace. Pero es agradable la voluntad de Dios. Qué lindo, hermano. Eso da refrigerio a nuestros huesos. Eso da refrigerio a nuestra alma. Y dice la otra parte, y también es perfecta. Comienza con ser buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios no tiene discusión alguna cuando ya la voluntad de Dios es perfecta. No tiene discusión alguna. Es perfecta. Está tan armoniosa, está tan armonizada que no se puede discutir. Todo salió a la perfección, dice. Amén. ¿Cómo fue el evento? Perfecto. ¿Cómo fue el movimiento? Todo bien, perfecto. Qué lindo. Como un zapato para su pie a su medida. Como un anillo para su dedo, perfecto. Las medidas exactas suyas. ¿Cómo le quedó el vestido? ¿Cómo le quedó el pantalón? Perfecto. Perfecto. Ahí no importa si es delgadita o es gordita o es golosita o hermosecita. Le quedó perfecto. ¿Por qué le quedó perfecto? Porque le quedó a su medida. No tiene discusión. Entonces la voluntad de Dios es perfecta, porque todo sale armoniosamente perfecto. Pero para llegar a ese nivel tenemos que apreciar que la voluntad de Dios es buena, que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Entonces termino con el texto que comencé, Colosenses capítulo número 1, verso número 9. Con este comencé y con este voy a terminar. Dice que Pablo
no cesaba de orar por los hermanos y pedía que sean llenos del conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría o en toda sabiduría e inteligencia espiritual. De la manera que nosotros, usted y yo, seamos llenos del conocimiento de su voluntad, vamos a agradar más al Señor, vamos a cometer menos errores y Dios estará con nosotros siempre. Lo vamos a sentir, lo vamos a disfrutar. Hermano, no se preocupe si algunas cosas se escapan de conocer si son la voluntad de Dios. Usted nútrase en el conocimiento de su voluntad, llénese del conocimiento de la voluntad. Vayamos y devorémonos este libro, devorémonos esta palabra del conocimiento de su voluntad, no para ser religiosos, sino para tener una vida que agrade a Dios y que satisfaga nuestro corazón también, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta noche, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra, gracias por el conocimiento de tu voluntad, gracias por ser llenos del conocimiento de tu voluntad. Gracias, Señor, por esa fidelidad. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu afecto. Gracias por el designio, Señor. Gracias, Padre mío, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Tú eres bueno, Señor. Tú eres fiel, tú eres grande. Tú eres digno, Señor, de toda gloria y de toda honra. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús.